Muy buenas noches. Qué alegría estar con ustedes otra vez. Ya estamos con la última clase. No me tendrán que sufrir otra noche esta semana, así que, pero de verdad he disfrutado un montón el tiempo que hemos compartido, lo que he aprendido de ustedes y lo que estamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios. No sé ustedes, pero en este tiempo de pandemia he recorrido mucho a los salmos y no quería dejar pasar la oportunidad para leer uno de los salmos más queridos, ¿no? Por todos nosotros seguramente, el Salmo 23. Dice así: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas. Me guía por el sendero adecuado, haciendo gala su oficio. Aunque camine por lúgubres cañadas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me defienden. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Este salmo es querido por tantas personas por muy buenas razones, ¿sí? Este salmo nos habla de un Dios que es pastor en el desierto. Este salmo nos habla de un Dios que es anfitrión en el desierto. Alguien que nos defiende, que nos cuida, que nos lleva a comer en lugares de escasez y donde nos recibe y nos trata como seres muy especiales cuando unge nuestra cabeza con aceite. Y dice que la bondad y el amor, o sea, Dios, nos escoltan todos los días de nuestra vida. Y es en su casa que habitaremos el resto de nuestras vidas, acá sobre la tierra. Dios ciertamente ha sido, es y será bueno con nosotros, porque es nuestro pastor, porque nos ama. Antes de seguir con la presentación esta noche, quería preguntarles si les había quedado alguna duda de lo que hemos charlado hasta ahora, si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, por lo que hemos venido hablando en estos 2 días. Jonathan, ¿me Sí, escucha? sí, le escucho. En el inicio hablaste de que los salmos nos dan la posibilidad y los recursos en sí que nos abre para sensibilizarnos a la presencia de Dios, ¿verdad? Mi pregunta es, de tal manera que uno se presenta naturalmente, como es, con todo lo que es, y tú hablabas el yo mismo, de presentarme naturalmente, con sencillez. En la manera de que nos presentamos más sencillo, más natural, más beneficio tenemos de parte de Dios, en mi pregunta. No es que no es que en lo personal ande buscando beneficio de Dios, pero simplemente es en el desarrollo de sentir de que verdaderamente me conecto con Él, de tal manera que sea más natural, más sencillo y tal como soy. Me gustaría si me pudieras ampliar en ese sentido, porque ve que es muy profundo el tema. Ciertamente. Es muy cansón tratar de fingir ser lo que no somos. Es muy cansón ser doble cara o tratar de aparentar lo que no somos con los demás. ¿Cuánto más difícil con Dios?
que realmente sabe la verdad acerca de nosotros, que nos creó y que nos conoce mejor que nosotros mismos. Eh, Creo que en la medida que somos honestos con Dios, podamos realmente eh, comunicar con Dios de una mejor manera, con más honestidad, con más sinceridad, y de esa manera nos abrimos más a Dios y a su obra en nosotros, ¿sí? Porque muchas veces creo que somos nosotros quienes frenamos a Dios obrar en y a través de nosotros. Somos ese obstáculo, ¿no? No necesariamente son otras cosas, otras personas. Es nuestra propia apertura a Dios que le limita de alguna forma. Entonces creo que cuanto más sinceros seamos, vamos a encontrar una relación mucho más rica y profunda con Dios. Y por eso recurrimos justamente a los salmos, por lo que nos enseñan en cuanto a ese tema. Y vamos a seguir ahondando justamente en este tema más adelante esta noche, porque me parece que existe una fuerte presión en nuestra sociedad de mostrar la mejor cara siempre, ¿sí? Eh, no tanto en Argentina, pero en Chile y en Bolivia, me parece, puedo estar equivocado, me parece que las personas son más penosas, ¿sí? En Argentina es más como somos y bancántela, si te gusta, si no te gusta. Pero en la cultura boliviana, en la cultura chilena, son más preocupados con su imagen, con quedar bien, con decir bien las cosas. Y de repente esa parte de nuestra cultura no nos está ayudando a relacionarnos bien con Dios. Entonces vamos a seguir profundizando en ese tema. Muchas gracias por esa pregunta. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco sobre la antropología bíblica. ¿Sí? Esto lo venimos comentando desde el primer día, pero quería hacer un énfasis especial en este tema en cuanto a los salmos. Fuimos creados por Dios para amar y para adorar. ¿Sí? No fuimos creados principalmente para pensar, sino para amar y para adorar y obviamente para usar nuestra cabeza para poder amar mejor y adorar mejor. Dios quiere cautivar nuestro corazón y nuestra imaginación, ¿sí? Quiere estar en el centro de nuestras emociones y nuestro corazón. Quiere estar en nuestra cabeza, eh, quiere emocionarnos y quiere que cuando nos encontremos con Él, que realmente sintamos plenamente todo aquello que Él quisiera que sintiéramos. Por eso Dios quiere interactuar con nosotros en distintos registros o en distintos niveles, a distintos niveles, en lo intelectual, en lo emocional y en lo espiritual. Y en realidad estos distintos registros o niveles son uno solo, ¿sí? Dios quiere todo de nosotros y quiere interactuar con nosotros en estos distintos niveles de la experiencia humana. No deberíamos pensar que Dios apenas quiere una convicción o un pensamiento, también quiere nuestro corazón. Quiere lo intelectual, lo emocional y lo espiritual. Dios no ama a cuerpos desalmados, ni tampoco ama a almas incorpóreas. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún ser humano es solamente un cuerpo. Ningún ser humano es solamente un alma. ¿Sí? Somos alma y cuerpo. Y Dios ama a la totalidad del ser. Quiere a los seres humanos alma y cuerpo. Y muchas veces en la iglesia nos equivocamos cuando decimos que Dios quiere salvar almas. Y nosotros entendemos lo que queremos decir. Pero Dios quiere salvar personas que son alma y cuerpo. ¿Sí? Y si nosotros nos vamos a acercar a Dios mediante los salmos, debemos acercarnos alma y cuerpo, no solamente
con nuestra cabeza o con nuestra espiritualidad, con nuestra piedad. Debemos acercarnos con todo lo que somos, con el hambre físico, con el hambre espiritual, con los deseos que tenemos que son más cristianos y los deseos que no son tan cristianos. Debemos presentarnos ante Dios con todo lo que somos. Un ser humano vive plenamente su humanidad como Jesús cuando experimenta todo tipo de emociones. ¿Sí? No deberíamos tener miedo, como dijo bien Ángela anoche, no deberíamos tener miedo de sentir distintas emociones. ¿Sí? Muchas veces no somos capaces ni siquiera de controlar nuestras emociones. Si alguien me cuenta algo triste, lo más probable es que me pongo triste. Si alguien me cuenta de alguna injusticia, lo más probable es que me ponga mal. ¿Sí? Si alguien me cuenta de una alegría, lo más probable es que también me alegra con esa persona. ¿Sí? No deberíamos tener miedo de sentir estas emociones. Y no deberíamos tener miedo de sentir estas emociones ante Dios. ¿Sí? Pero todos los que experimentemos en la vida, que la experimentemos ante el Padre. Esto es lo que nos está enseñando los salmos. ¿Sí? Muchos sociólogos han hecho estudios que dicen que las sociedades más violentas son las sociedades en que no se permite otro tipo de expresiones de lo que sentimos por dentro. ¿Sí? Y mucha de la angustia que podríamos llegar a sentir o la rabia simplemente son cosas que nunca hemos suelto de manera verbal o en oración. Sabemos que cuando no tenemos las palabras para pedir según la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, de manera que nos podemos explicar. Dios nos escucha, pero quiere que vivamos todas estas emociones, todos estos sentimientos, tanto lo bueno como lo malo, como aquello que no es bueno ni malo, sino que es. Que lo experimentemos ante el Padre. Y no nos preocupemos por el qué dirá de nuestro Dios. ¿Sí? Dios ya nos ha asegurado que quiere saber cómo vivimos la vida y cómo la experimentamos. Quiere que se lo comuniquemos. Tampoco nos vamos a preocupar por el que dirán de nuestros hermanos. ¿Sí? Tenemos que educar a la iglesia para que la iglesia sepa que está bien ser humano, estar bien ser plenamente humano como lo fue Jesús y que debemos experimentar estas emociones delante de Dios. Entonces, enseñemos a los hermanos, a Dios no les falta, no nos hace falta enseñarle a Dios porque Dios ya se lo sabe, porque nos dice eso en su palabra, pero podamos enseñar también a nuestros hermanos para que puedan apreciar a los mismos hermanos cuando pasen por distintas situaciones y saber que está bien, que es parte de la experiencia humana delante de Dios. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora en cuanto a las emociones, en cuanto a lo que es ser humano delante de Dios? ¿Es fácil ser honesto delante de Dios? No. Hermano Jonathan, Sí, saludos. Es difícil ser honesto. Yo creo que a veces caemos, personalmente caigo, tratar de ser lo más formal posible. De hecho, a veces hasta retractarse de no sé, de cuando en vez de decir usted o tú, como dice, tratar de buscar la forma más, siempre tratando de ensalzar, ¿cierto? El nombre de Dios y tratando de buscar ese respeto, ¿cierto? De que no es lo mismo cuando hablamos con un amigo de tú a tú, ¿cierto? Pero quizá también eso busca, porque Jesús también y Dios también busca ser un amigo. Pero por lo general, en mi caso personal, claro, esa comunicación siempre es más formal, no es tan irregular. muy bien. Y de repente la lectura pública de los salmos los domingos nos ayuda, ¿no?
a apropiarnos de un lenguaje más sincero, un poco más crudo de lo que estamos acostumbrados a decir en la reunión el domingo. Pero sí, deberíamos cultivar un lenguaje respetuoso, por supuesto, sabiendo que estamos conversando con el Dios creador del universo, eh, quien es santo y justo en todos sus caminos, pero también es nuestro Padre, es nuestro Abba. Y es difícil vivir en esa tensión creativa, pero es importante que lo hagamos. Muchas gracias, Javier. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar algo? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Ajá, en el comentario dice Mile, es difícil porque implica ser vulnerable. Tal cual. ¿Sabes quiénes tienen que ser los primeros en ser vulnerables en la iglesia? ¿Quiénes deberían dar el ejemplo? Los líderes. ¿Sí? Imagínense una clase de niños en que el maestro o la maestra diga, chicos, yo pasé una semana muy difícil. ¿Qué tal su semana? Hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿Y ustedes? Hoy me está costando sonreír. ¿Y ustedes? ¿No? ¿Qué tal si mostramos esa honestidad a los chicos? ¿Qué tal si cuando oramos en el culto decimos, bueno, Señor, eh, algunos no lo estamos pasando tan bien, pero qué alegría igual estar en tu presencia. Creo que podríamos ser un poco más sinceros nosotros, los líderes, los maestros, las maestras, y estar más conscientes y darle permiso a los hermanos para que no estén bien. ¿Sí? Muy bien. Dios de mi vida. Muchas veces los cristianos pensamos que hay cosas sagradas, cosas santas, y hay cosas profanas o cosas inmundas, cosas sucias, ¿sí? Y vivimos con esta idea de que de alguna forma hay cosas que son de Dios y otras cosas que no. Lo que vemos en los salmos es que Dios está siempre presente en la creación e inyecta sentido de belleza a toda su creación, ¿sí? Y llegamos a ver a Dios en la creación y experimentar así su gracia, ¿sí? Muchas veces pensamos que el domingo le corresponde a Dios y el resto de la semana nos corresponde a nosotros, ¿sí? O que el culto y la Santa Cena son los momentos más especiales de la semana y después las demás comidas o los demás días no son tan especiales. Pero creo que parte del mensaje de los salmos es que aprendamos a ver a Dios en todo momento y aprendamos a ver su gracia obrando, no solo a través de la Santa Cena, pero también a través de las demás comidas. Que una cena en familia el lunes puede ser casi tan especial como la cena el domingo. Que cuando paseamos por, por alguna montaña, por algún valle, por algún río, que también podamos que podamos sentir presente, mejor dicho, la presencia de Dios en ese momento, que podamos reconocer su gracia obrando en la creación y a través de la creación, para bendecirnos, para que sepamos que Él está con nosotros. Los salmos nos dan un vocabulario para describir el don que es la creación, el regalo que es de alabar a Dios por su creación y de describir, la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo Dios nos ha ayudado, de cómo Dios nos ha rescatado, de cómo Dios nos ha salvado. Hoy un hermano me contó que está más cerca de estar contratado, está más cerca de tener trabajo de nuevo. Y yo puedo decir, uy, qué bueno, me alegra, o puedo decir, qué bueno ha sido Dios contigo.
Qué bueno que Dios está proveyendo por vos. Qué lindo ver cómo Dios está obrando en tu vida. ¿Sí? Y estos salmos nos ayudan a concientizarnos de cuánto realmente Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero hasta que lo digamos, hasta que lo verbalicemos, muchas veces ni nos damos cuenta. Por eso los salmos nos enseñan a describir, a poner en palabras lo que sabemos que pasa, pero muchas veces no lo reconocemos, justamente porque no lo decimos. Entonces los salmos nos dan un gran vocabulario, un gran léxico. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos parte del pueblo de Dios? Espero que todos nos sentimos parte de su pueblo. Pero ¿cuánto nos sentimos parte realmente del pueblo antiguo de Dios? De ese pueblo que salió de Egipto, ese pueblo que vagó por el desierto, ese pueblo que estuvo en la tierra prometida, ese pueblo que estuvo exiliado en Babilonia. ¿Cuánto de nosotros sentimos realmente que pertenecemos a ese pueblo? Creo que nos cuesta un poco esa conciencia. Todos deberíamos, tal cual, mi hermana. Todos deberíamos sentirnos parte de ese pueblo, pero a mí me han dicho toda la vida que yo soy estadounidense. Y si no soy estadounidense, soy de tal estado, soy de tal ciudad, soy de tal colegio, soy de tal familia, pero muy poco me recuerdan que soy parte del pueblo de Dios y del pueblo que ha existido hace muchísimo tiempo. Los salmos nos ayudan a tomar conciencia que pertenecemos a un pueblo histórico. ¿Sí? Les quiero leer el Salmo 66. El Salmo 66. Dice así el Salmo. Aclame a Dios toda la tierra, canten en honor de su nombre, tribútenle una espléndida alabanza. Digan a Dios, qué formidable eres por tus obras, por tu inmenso poder te adulan tus enemigos. Que todo el mundo te rinda homenaje cantando para ti, cantando en tu honor. Vengan a ver las obras de Dios, sus hazañas formidables a favor de los hombres. ¿Qué hizo Dios? Transformó el mar en tierra firme. A pie cruzaron el río. Vengan, alegrémonos con él. Cantan su autoridad, con su autoridad gobierna por siempre. Sus ojos vigilan a las naciones para que no se subleven los rebeldes. Bendigan pueblos a nuestro Dios. Proclamen a voces su alabanza. Nos conservó entre los vivientes y no permitió que tropezara nuestro pie. Oh Dios, nos pusiste a prueba, nos refinaste como se refina la plata, nos metiste en una prisión, pusiste un cincho en nuestros lomos, dejaste que los mortales cabalgaran sobre nosotros. Pasamos por fuego y agua, pero nos llevaste a la abundancia. Entraré en tu casa con holocausto para cumplir los votos que pronunciaron mis labios y prometió mi boca en la angustia. Te ofreceré holocaustos cebados con el incienso de carneros, y molaré vacas y cabras. Vengan a escuchar, fieles de Dios. Les contaré lo que hizo por mí. Lo invoqué con la boca, con la lengua lo alabé. Si yo hubiera tenido mala intención, el Señor no me habría escuchado, pero Dios me escuchó, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni apartó de mí su misericordia. Salmo 66. ¿Qué nos dice este salmo? ¿A qué nos invita? A la gratitud. Muy bien, nos invita a la gratitud, a la alabanza. ¿Qué ha hecho Dios según este salmo? Todo. Muy bien. Este salmo cuenta y relata de nuevo que el acto libertador.
cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, cuando los hace cruzar el río en seco, para que puedan liberarse de la opresión de la esclavitud. Como habíamos dicho, Dios no dice a su pueblo en la esclavitud de Egipto, bueno, adóreme desde allí, porque en realidad no importa dónde me adoran. ¿Qué dijo Dios? Yo necesito que mi pueblo me alabe en libertad. Un pueblo esclavizado no puede adorar a un Dios que es libre. ¿Sí? Egipto estaba frustrando la vocación del pueblo de Israel, de ser un pueblo que se multiplicaba, que fructificaba y que llenara la tierra con la presencia de Dios. Estaba frustrando su vocación de reflejar la gloria de Dios. Estaba frustrando su vocación de crecer como pueblo. De hecho, el faraón había mandado a matar a todos los niños varones. Y Dios dice, no, con mi pueblo no puede ser así. Y Dios los libera de la esclavitud para que puedan adorarle libremente en el desierto, en el lugar de encuentro con Dios, para luego hacerles pasar a la tierra prometida. Entonces, este salmo nos invita a adorar a ese Dios, ¿sí? Les adoramos a Él, no solamente por lo que ha hecho en el pasado, por lo que está, sino por lo que está haciendo y por lo que hará para todos nosotros. Entonces, quiero animarles cuando leen los salmos a que no digan, mire lo que hizo para los judíos, mire lo que hizo para los hebreos, mire lo que hizo antaño, ¿no? En el pasado. Diga, mire lo que ha hecho para nosotros el pueblo de Dios. Mire lo que ha hecho a favor de nosotros, su pueblo. Mira cuán grande es Dios. ¿Sí? Que podamos ampliar un poco esa imaginación para que pueda ampliarse también nuestra gratitud y nuestra alabanza a Dios. Démonos cuenta que formamos parte de esa gran historia del pasado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a tomar un momento para leer algo muy especial. Me gustaría leer los salmos que ustedes han escrito y que me han enviado. ¿Sí? Les hice un desafío al principio del taller de escribir unos salmos, ¿sí? Y ustedes lo han hecho. Me han enviado 4 salmos hasta ahora. Y quisiera compartir esos salmos con ustedes. Los salmos aquí aparecen anónimos, no sabemos quiénes lo han escrito. Lo importante es que los podemos compartir juntos. Este es un hermoso salmo. Dice así, mi corazón te necesita. Mi corazón te necesita hoy más que nunca, Padre mío. Mi hermano enfermo, aún no sé qué será de él y ese futuro que anhelaba. Casi sentía que podía tocar, comenzó a verse incierto ya. Esperando en ti estoy, pero aún así nada puedo ver. Abre los ojos de mi alma, Señor, y muestra tu carruaje, atento a mi dolor. Muéstrame tu escalera como lo hiciste con Jacob. Calixto es tu hijo. Glorifícate en su situación. Es tu siervo amado. ¿Cuánto te ha colaborado? Mueve nuestros corazones a ser más sus aliados. Oh Padre, oh mi Señor, te pido que me enseñes a conocerte mejor. Quiero entender tu voluntad y más que nada hacer la realidad. Mis tinieblas son no estar seguro de que te obedezco. Mi corazón y mi carne tu luz añoran. Deseo ver a tu Hijo y no veo la hora. Y en medio de mi angustia siento gratitud, pues es cuestión de percepción no ver lo mejor, pues aunque veo las tinieblas, tu mano me sostiene, y quien logra entender eso, siempre esperanza tiene. Qué hermoso salmo. Este salmo es un gran ejemplo
Muy bonito, muy hermoso. Muy bonito, ¿verdad? Muy hermoso. Es un gran ejemplo de que podemos personalizar los salmos. ¿Sí? Nosotros estamos orando fervientemente por nuestro hermano Calixto. A Calixto lo queremos mucho, mucho, mucho. Y por eso clamamos a Dios, por eso le rogamos a Dios que lo sane y que lo traiga de vuelta para estar con su iglesia que tanto ama. Pues quiero agradecer mucho al hermano o la hermana que envió ese salmo tan hermoso. Les comparto otros salmos más. Salmo, no hay nada mejor. Andar en los caminos de Jesús, no hay nada mejor. Vivir según sus consejos, no hay nada mejor. Prestar atención a su palabra, no hay nada mejor. Escuchar atentamente su ley, no hay nada mejor. Me protege del camino, no hay nada mejor. Me mantiene en la senda de justicia, no hay nada mejor. Me has enviado buenos consejos, no hay nada mejor. Tu voluntad está siempre conmigo, no hay nada mejor. Mantiene mis pies firmemente parados, no hay nada mejor. Cuando tropiezo me levantas, no hay nada mejor. Estoy en deuda contigo, no hay nada mejor. El saldo es 0, no hay nada mejor. Hermoso. Eres buena conmigo. Vivo agradecido. Eres buena conmigo. Tu gracia es suficiente para mí. En medio de mi tristeza, eres buena conmigo. Tu gracia es suficiente para mí. Cuando mi corazón duda, eres buena conmigo. Tu gracia es suficiente para mí. En medio de mi dolor, eres bueno conmigo. Tu gracia es suficiente para mí. Mis angustias me invaden. Eres bueno conmigo. Tu gracia es suficiente para mí. Conflictos me acechan. Eres bueno conmigo. Tu gracia es suficiente para mí. Muchas gracias nuevamente a los hermanos que han colaborado. Y un último salmo, una adaptación del Salmo 139. Dice así: Oh Señor, soy gota de agua transparente a tu mirada. Tu diseño soy, tu obra perfecta. Si llego a la cima, te encuentro. Si caigo al abismo, también. Me das la mano en la oscura noche y me sostiene en la luz del día. Me amas cuando estoy en la razón, me amas cuando estoy equivocada. Oh Señor, qué grande es tu conocimiento. No alcanzo, yo no alcanzo a entender. Hermoso estos salmos. Hermosos, muy preciosos. Así es. Hermosos salmos. Seguramente más de ustedes podrían escribir salmos así de hermosos. Los salmos no son hermosos porque son poesía compleja, ¿sí? Hay un par de salmos que son más complejos que otros, pero su belleza, su poder no viene por su complejidad, ¿sí? Es porque hablan de cosas que nos tocan el corazón, como nuestro hermano Calixto, como el conocimiento que Dios tiene de nosotros, del agradecimiento que sentimos porque Dios es bueno con nosotros, como la gracia de Dios es suficiente, ¿no? Bástate mi gracia, dice el Señor. Por eso estos salmos nos llegan al corazón. Entonces quiero animarles a todos que puedan también escribir, que puedan escribir salmos. No los tienes que compartir con nadie, ¿sí? Yo tengo aquí un pequeño diario, ¿sí?
una amiga nuestra también nos dijo ayer que tiene un diario, que no deja que nadie lea. Este tampoco lo comparto mucho, pero en este cuaderno escribo mis oraciones a Dios, ¿sí? Y de vez en cuando comparto alguna. Quiero animarles a ustedes, ¿no? A empaparse en el lenguaje de los salmos. Que cuando sientan angustia, felicidad, tristeza, lo que fuera, que les brotaran palabras del corazón y que los pudieran anotar. Porque una de las cosas más lindas de tener un diario es ver cómo Dios ha respondido, ver cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios nos ha sacado de tantos aprietos. Es reconocer cómo Dios ha obrado y sigue obrando a través de nosotros, ¿sí? Entonces les animo a escribir. Y como nos dijo Gustavo, creo que la primera noche nos contó, que qué hermoso es regalar la poesía, ¿sí? La poesía es para regalar. Entonces, si no es un salmo propio, puede ser un salmo de la Biblia, pero qué hermoso que podríamos regalar salmos a diferentes personas según las situaciones que están viviendo en ese momento. Jonathan, Sí, un breve comentario y no puedo dejar la oportunidad de comentar lo que acabas de leer. Mientras leía, pude notar algo maravilloso que estos hermanos o hermanas quienes hayan escrito los salmos, pude ver esa conexión directa de la mano de Dios porque están describiendo no solamente la vida de las personas aquí, de la creación de Dios, sino es como un repaso, la visita de Dios en la mano de no solamente de las personas, sino en las familias y en las naciones. Y ahí pude notar el que escribe vaciando, entregando en totalidad su ser a Dios y Dios tocando una pincelada, por así decirlo, como afinando esos sentimientos para poder mostrar en esta audiencia lo que es capaz y engrandece un corazón sincero a través de estas páginas. Entonces, solamente decirle a cada uno quienes escribieron y la motivación que nos das también, que verdaderamente Dios se mueve de esa manera a través de los dolores tal vez y en la profundidad de cómo va tomando la mano para dar sus pinceladas en las notas de estos salmos. Eso quería comentar y los tendré en mis oraciones a cada uno de los presentes aquí de las audiencias. Que sigan así, que el Señor los siga nutriendo. muchas gracias, hermano. Jonathan, Sí, yo escribí, pero no te envié. Bueno, no envié, pero si leo, van a saber, va a ser a corazón abierto. ¿querés leerla? ¿Ya? Dale, te escuchamos. Está basado en el Salmo 91 y bueno, el título es Mi vida está segura. Dice, si habito bajo el amparo del Señor, mi vida está segura. Puedo decir con seguridad, estoy bajo su cuidado. El Señor es mi esperanza, mi castillo fuerte, no temeré mal alguno. Los miedos en la noche, las pandemias vividas, los dolores causados, los vientos desmesurados. Nada podrá dominar mi angustia y mi temor. El Señor protegerá mi camino, andaré, sentiré y no tendré miedo, porque mi vida está segura en Dios. Él conoce mi nombre, conoce mis miedos y mis temores. Me llamará y yo responderé. Mi corazón no deja de latir por tanto amor. Lo alabo, lo bendigo, me rindo a sus pies. Señor, eres mi Salvador, mi amor eterno. Sin ti, mi Señor, no puedo vivir.
Jesús. Muchas gracias, Ligia. Qué hermoso. Se han escrito muchos libros acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se expresa? ¿Quién la conoce? ¿Cómo conocerla? Y muchos libros se han escrito sobre la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿Cómo se manifiesta? ¿Quién puede decir qué es bello y qué no es? Pero en la Biblia vemos que la belleza y la verdad siempre se acompañan. Todo lo verdadero es hermoso, ¿sí? Y cuando hablamos a Dios desde el alma, no solamente es verdadero, sino que es algo muy hermoso. Y lo que acabas de compartir, hermanita, fue muy lindo, muy hermoso, porque es verdad, nuestras vidas están en las manos de Dios. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más se animó a escribir, pero no se animó a enviarme la poesía? Hermano Jonathan, Sí. mi esposa se animó a escribir y yo le envié el correo, pero fue tarde, lo envié como a las 6. Bueno. Pero lo tengo aquí, lo puedo leer. Y Por favor. le da pánico escénico, pero aquí está su, ¿cómo se dice? Su corazón. Lo leo. Dice, Señor, yo te buscaba, mi alma te necesitaba, vacía me hallaba, tras el llamado desesperado de mi corazón, a mi encuentro saliste y me indicaste el camino. Hoy mi vivir tiene sentido, Señor. Tómame fuerte de tu mano y no me sueltes jamás. No quiero mirar atrás. Señor, hoy con mi boca resalzo tu nombre, mi único Dios, Rey de reyes, Señor de señores, Creador del cielo y de la tierra, mi único Dios, Dios de Abraham, tú que eres, que eras y que serás. Gracias por sacarme de las tinieblas a la luz. Hermoso. Le podés felicitar de mi parte. Me gustó muchísimo. Hay un par de salmos, lo que llamamos los salmos cristológicos o salmos mesiánicos, que son salmos que hacen cierta referencia a Jesús. Y los cristianos a veces tenemos una mala práctica con los salmos. A veces queremos encontrar a Jesús en absolutamente todos los salmos, como si eso fuese el propósito de los salmos, ¿sí? Vamos a ver ciertas cosas que hablan de Jesús en los salmos, especialmente los salmos reales o los salmos de entronización. Cuando habla de rey David o habla de un futuro rey que va a instaurar la justicia, podríamos leer ese salmo pensando ya en Jesús, porque es el rey que hace justamente eso. Pero rebuscar en todos los salmos referencias a la vida de Jesús sería un poco mal entender el porqué de los salmos o cómo los mismos cristianos primitivos oraron usando los salmos, ¿sí? No estaban buscando justificaciones para Jesús en los salmos. Sin embargo, hay unos salmos que la misma Biblia relaciona con Jesús. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El Salmo 22. Capaz uno de los salmos más conocidos por los cristianos, justamente por lo que Jesús dijo en la cruz. Vamos a tomar 15 minutos, ya que el salmo es un poco largo. Vamos a tomar 15 minutos en grupos pequeños y leyendo juntos el Salmo 22. Vamos a notar dos movimientos en el Salmo, o sea, dos géneros diferentes o dos ideas muy diferentes en esos salmos. Vamos a ver si podemos adivinar cuáles son esos dos movimientos y en qué versículos comienzan, ¿sí?
Y luego nos vamos a preguntar dos cosas. ¿Podemos sentir la ausencia de Dios? ¿Podemos sentir su ausencia? Y si lo sentimos, ¿es real o no es real? ¿Sí? Apenas tenemos 15 minutos. De eso se podría hablar muchísimo tiempo. Pero vamos a tomar 15 minutos para hacernos estas preguntas y la lectura del Salmo 22. Así que vamos a esperar que Fernando nos mande a los grupos pequeños. Muy bien. Vamos a hablar un poco de este salmo, el Salmo 22. Uno de los salmos más conocidos, pero también difíciles de comprender a veces. Quería comenzar leyendo de Marcos, capítulo 15. Marcos 15, 33 en adelante. Dice así: al llegar el mediodía, toda la tierra se oscureció hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes decían al oírlo: mira, llama a Elías. Uno de ellos fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola en una caña, le daba de beber diciendo: déjenlo, a ver si viene Elías a descolgarlo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Jesús invocando las palabras del Salmo 22 desde la cruz. Obviamente en este salmo hay algo importante que debemos observar. Dijimos que en este salmo hay dos movimientos. ¿Lograron identificar estos dos movimientos en los salmos, en el Salmo 22? A ver, ¿cuál sería el primer movimiento del salmo? Desesperación. Muy bien. Desamparo, desamparo. Desamparo. Hermano, acá con el grupo, con los hermanos que nos tocó, escribimos, digamos, al consenso de clamor de ausencia de la presencia de Dios. Es un clamor también por bienestar, porque hay un sufrimiento ahí del orador. Del Bien, salmista. tal cual. Es una queja, es un reclamo a Dios. Es un grito de angustia. Muy bien. Jonathan, Tal- disculpa, ahí sería resumido como desorientación como tal, ¿verdad? Claro. Eso O sea, que sería es lo que algo de conlleva todo lo que han dicho los hermanos. Ah, ok. Muy bien. Pero en el segundo movimiento pasa algo. ¿Qué pasa a partir del versículo 21 por ahí? Pareciera salmo luego de reorientación. Claro, desde el Porque 22 en pasa adelante, algo. ¿Cómo? del Salmo 22 en adelante, cambia el giro de clamor ya a alabanza y a glorificación. Qué loco, ¿no? Y termina también con promesa, que tiene una especie de profecía después. Ajá, muy bien. Entonces pasamos de un momento muy, muy oscuro a un momento de alabanza, de doxología, como habíamos dicho, ¿no? De acción de gracias. Son dos momentos muy marcados, son dos momentos muy distintos. Vamos a ver un poco por qué se da esto, ¿sí? En estos dos movimientos, como ustedes bien dijeron, comienza con una queja o con un reclamo. Vamos a recordar que en los salmos, los únicos que reclaman a Dios o a Yahvé son los que tienen una larga historia gozando de su fidelidad. O sea, las personas que reclaman a Dios son los que lo conocen. ¿Sí? En la época romana, muchos no reclamaban a los dioses. ¿Por qué? Los dioses, por su naturaleza, eran caprichosos, eran impredecibles,
nunca sabías qué esperar de ellos. Y si te fue mal, la culpa es tuya por no orar lo suficiente, por no sacrificar lo suficiente, por no estar lo suficientemente atento a su templo. Pero la actitud hebrea es muy diferente. Cuando Dios no actúa, cuando Dios no salva, salimos a reclamar. Entonces comienza con una queja y termina en alabanza y acción de gracias. Vamos a profundizar un poco en esta primera parte. Primero está la queja, pero la motivación. ¿Por qué se queja? Porque Dios ha sido fiel en el pasado y ahora ¿qué está haciendo? ¿Dónde está? Y se queja con Dios, se dice, bueno, si no me venís a rescatar, si no me venís a salvar, la gente se va a burlar de mí. ¿Sí? Y no solo eso, se van a burlar de vos, Dios, porque si no socorres a tu gente, van a pensar que vos no estás, que estás inactivo, que estás durmiendo o no existís más. ¿Cuál es la motivación? La responsabilidad que tiene Yahvé por la vida de quien reclama. Dice, vos me hiciste, soy tarea tuya, dale, encárgate, hacerte cargo de tu criatura. ¿Y qué es lo que le pide el salmista? No te alejes o no te quedes lejos de mí. Está otra vez el protagonista del Salmo, sufre a las manos de otras personas, pero también sufre a las manos de Dios. ¿Sí? Le dice, tú has hecho esto, pero debido a su ausencia. Dice que las desgracias que le acontecen por parte de los demás y por parte de Dios acontecen justamente porque Dios está ausente. Por eso pide que Dios se haga presente. ¿Sí? Este salmo trata de la ausencia y de la cercanía de Dios. Y lamentablemente no es prosa, sino poesía. ¿Qué quiere decir esto? Si fuese prosa, sería un ensayo, un tratado, una serie de declaraciones filosóficas o teológicas que nos dieran a entender muy bien si Dios está ausente, si está cerca, cómo sabemos, bajo qué condiciones podemos reclamarle. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto es poesía. Quiere que experimentemos ese destierro. Quiere que experimentemos esa ausencia de Dios como algo real, como algo palpable, algo que tiene consecuencias reales en la vida. Entonces les pregunto, ¿Dios en realidad se aleja de su pueblo? ¿Se encuentra ausente cuando su pueblo lo necesita? ¿Qué piensan? No se aleja nunca él. El hombre es el que se aleja, ¿no? De él. A ver qué piensan los demás. ¿Dios se aleja de nosotros? Bueno, hermano, antiguamente Dios se alejaba porque su pueblo andaba en mucho paganismo, copiaba las costumbres de los pueblos paganos, y por eso Dios se molestaba y se alejaba. Es muy interesante que en la mayoría de los salmos del lamento, si no todos, el que reclama la ausencia de Dios es inocente. Y lo dice, yo soy inocente, ¿dónde estás? Me persiguen, pero soy inocente, ¿dónde estás? ¿Sí? Es como, Si podríamos explicar la ausencia de Dios por la maldad del pueblo, sería un caso, pero este caso es distinto. Patricia. Sí, estaba pensando, cuando Jesús murió en la cruz, Dios lo abandonó. En el tabernáculo, cuando no estaban haciendo lo que Él les pedía y estaban haciendo tantas cosas malas, Él de a poco se fue yendo también. No sé si, para mí es como que cuando uno no está cerca de Dios, Dios dice, bueno, ahí está, tienes lo que quieres. No sé.
si estoy equivocada o no, pero... Es un tema sumamente complejo. Ahora, nos hemos preguntado si Dios se aleja. Ahora nos preguntamos si hemos sentido que Dios se aleja. ¿Alguien tiene la manito levantada? ¿Abraham puede ser? Sí, señor. Que se me vino a la mente Hebreos 5:8, ¿no? Donde dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia mediante el sufrimiento. Entonces es como que el Salmo está hablando del caso del hijo, ¿no? Del hijo que se porta bien y está sufriendo y en el sufrimiento reclama, ¿no? Reclama, papá, por favor, ¿por qué me dejas sufrir así? ¿Por qué por qué no me ves? ¿Por qué no ves mi sufrimiento? Y es eso, pues, es que a veces como hijos nos enfocamos mucho en lo que sufrimos y perdemos de vista la realidad de que nuestro Padre está con nosotros y que si permite el sufrimiento es porque está enseñándonos algo, es porque estamos aprendiendo algo. Y perdemos de vista esa realidad de su presencia, de su cuidado y de que todo lo que Él permite es con propósito, pues. Entonces, pienso yo, ¿no? Que es lo que, o lo identifiqué pues con ese pasaje de Hebreos. Mira, muy bien. Si alguno de ustedes han sentido la ausencia de Dios, deberían saber que están en buena compañía. Tienen la compañía de Jesús, tienen de compañero los salmistas que experimentaron la ausencia de Dios. Aquí el Salmo no nos está dando indicaciones teológicas muy claras a que si Dios se alejó o no. Está diciendo que el sentimiento de la ausencia de Dios es real. Y es algo con lo cual nosotros lidiamos como personas de fe. No está haciendo un juicio sobre si en realidad Dios se alejó o no. Está diciendo que es parte de la experiencia humana sentir esa lejanía de Dios. Luego vemos, después de esta primera parte tan difícil del Salmo 22, hay un acto de salvación, ¿sí? Dijimos ayer que en los salmos, muchas veces los salmos no reflejan en tiempo real lo que pasa. Alguien puede estar mal en el versículo 1 y en el versículo 10 ya está bien, ¿sí? Puede ser que ese salmo para llegar de punto A punto B ha demorado un año, o 10 días, o 10 años, pero no refleja tiempo real. Pero en este salmo, a partir del versículo 22, capaz en su Biblia y 23 en la mía, cambia la historia. Dios interviene, Dios responde, Dios se hace presente en la vida de la persona que sufre. Y el salmista clama diciendo ahora, contaré tu fama a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Fieles del Señor, alábenlo, descendientes de Jacob, glorifíquenlo, témenlo, descendiente de Israel, porque no ha desdeñado ni despreciado la desgracia del desgraciado. No le ha escondido su rostro cuando pidió auxilio, lo escuchó. Entonces Dios ha intervenido, ha respondido, escuchó el clamor de la persona que preguntaba por su ausencia. Ese sería ya el segundo movimiento del Salmo. Ahora, Jesús desde la cruz le dice, Eloí, Eloí, lama sabachthani, ¿por qué me has abandonado? Y hay un debate en cuanto a cómo interpretamos estas palabras, ¿sí? Algunas personas dicen que apenas estaba recitando los primeros versículos porque sentía la ausencia de Dios. Sin embargo, sabemos, además, en la cultura judía, como conocían los salmos de corazón, de todo corazón, invocar los primeros 2 versículos, recitar los primeros dos o 3 líneas, era invocar el salmo completo. ¿Sí?
si nosotros fuésemos a cantar la letra de una canción, pero solamente la primera línea, nosotros tomaríamos el sentimiento de la canción completa, ¿sí? No quedaríamos con unas líneas sueltas, sino que, sí, estas son las primeras palabras de una canción de amor, donde habla de tal y tal cosa. Entonces, Jesús quiso citar los primeros versículos y que estos fuesen la explicación de su experiencia en la cruz, o Jesús estaba invocando el Salmo con el fin de que entendiéramos la teología completa del Salmo 22 en su experiencia en la cruz. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál de esas dos teorías? No sé. No les puedo asegurar nada. ¿Sí? Pero Hermano, es interesante. Sí. consulta, claro, yo igual tenía, o sea, no la duda, habíamos estudiado en algún momento esa forma, que claro, quizás Jesús quiso traer a la memoria, considerando que la gran mayoría del público presente ahí era judío, ¿cierto? Pero incrédulo en que Jesús era el Hijo de Dios. Pero como bien dijo usted, ¿cierto? Sí, ellos como cultura tenían el saberse los salmos, ¿cierto? Y todo lo que es Pentateuco de memoria. Entonces quizás se puede pensar que Jesús citó las escrituras para dejar la evidencia de que se está dando cumplimiento a esa palabra, porque el salmo al final, cuando termina en 22:31, habla de un tiempo futuro. Habla de un tiempo futuro. Y Jesús, antes de ir a la muerte, también da una explicación que dijera que si dependiera de él, él le pide a Dios una legión de ángeles y van a estar disponibles para él, pero es la voluntad del Padre y él está dispuesta a hacerla. Fue una conversación que él tuvo con su padre anteriormente, entonces Jesús creo que nunca se sintió desamparado en ese aspecto, porque ya lo había conversado con Dios anteriormente. Muy bien. Tal cual. Entonces, muy buen comentario, mi hermano. Les sugiero esta posible lectura cristiana del Salmo, que la primera parte del Salmo, de la angustia, del abandono, de la aparente ausencia de Dios, que refleja la experiencia de Jesús en la crucifixión. Y luego lo que sigue, que sea un reflejo de la resurrección de Jesús, que sea esa segunda parte. En que Jesús vence el mal y la muerte y abre las puertas a la nueva creación. ¿Sí? Ese es el acto salvífico que cambia el lamento en danza. ¿Sí? En algunos momentos de mi vida yo afirmaba que Dios sí abandonó a Jesús. En otros momentos, estudiando, yo digo, ¿cómo puede Dios abandonar a sí mismo? Porque Jesús es Dios y Jesús es miembro de la Trinidad juntamente con Dios y también es Dios. Entonces, como que, ¿cómo puede uno abandonar al otro? Pero cuando invoca el Salmo, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? La precisión del saber que tenemos disponible nos remite a que debemos ser humildes, me parece, antes de sacar conclusiones de cómo fueron las cosas y en qué manera se dieron, antes de pronunciarnos contundentemente sobre este tema. ¿Sí? Pablo se refiere a Jesús y a su ministerio, a su muerte, sepultura y resurrección como un misterio. ¿Por qué? Porque fue algo escondido durante casi toda la historia de la humanidad y Dios ha venido a revelar eso. Y la Biblia da muchas imágenes para entender lo que hizo Jesús en la cruz. Da muchas imágenes, pero todas estas imágenes son apenas destellos que señalan a ciertas realidades que nos ayudan a entender el cuadro completo.
Pero de este lado de la nueva creación, difícilmente vamos a entender completamente cómo transcurrió todo y qué significa todo y en todo momento. Entonces creo que lo importante para nosotros, y especialmente esta noche en que estamos leyendo estos salmos y viendo un poco la vida de Jesús, es que sepamos que si Jesús pudo experimentar o invocar este salmo para mostrar una experiencia de la ausencia de Dios, nosotros también podemos confiadamente también reflejar ese sentimiento, decir, bueno, también me puede pasar esto, ¿sí? No deberíamos decir que es una falta de fe o que es pecado, porque Jesús nunca pecó. Y los salmos tampoco lo presentan como un pecado. El salmista no dice a partir del versículo 23, y perdóname por lo anterior, por mi falta de fe. No. El salmista de hecho mostró muchísima fe, porque ¿a quién reclama la ausencia de Dios? A sus amigos, sino al mismo Dios. ¿Cuál es la primera palabra del salmo? Dios. Dios mío, ni siquiera el Dios que existe, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Solo reclama a alguien que tiene una expectativa real de alguien más. Yo no podría reclamar a mi papá algo si no fuese mi papá. A un extraño no le puedo reclamar cariño, no le puedo reclamar amor o cuidado. Pero justamente el salmista va a Dios a reclamarle por la fidelidad anterior que había experimentado. Por eso este momento, cuando irrumpe en su vida, le desorienta, le pone mal, no sabe explicar lo que está pasando. Y por eso expresa todo lo que expresa. ¿Sí? Pero gracias a Dios el salmo también termina en alabanza y en gratitud y en promesa, como dijo el hermano. Pero no debemos apurarnos demasiado para llegar a la segunda parte del salmo. Deberíamos apreciar esa primera experiencia para que la experiencia de la presencia de Dios sea más rica todavía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? Muy bien. Quiero leerles una Mile. Te escuchamos. Hola, buenas. No, me estaba pareciendo bien interesante eso que decías, que yo caigo a menudo en eso de ser medio como triunfalista, ¿no? Como saltarme ya esta partecita, me saltaré la parte fea, pero así va a terminar, así va a ser y, y así ha sido bien revelador ahorita eso de tener esa mentalidad y apresurarme, como decías, para llegar a esa segunda parte sin rescatar lo que está pasando en medio del dolor o cualquier crisis que sea, ¿no? Eso nomás, gracias. Muy buen aporte. Hace años, en Semana Santa, los días viernes, me dedico a leer la crucifixión de Jesús en un par de evangelios diferentes. Y trato de meditar y de orar y de repente cantar algún himno acerca de la crucifixión de Jesús. Y la gran tentación es de una vez leer la resurrección. Pero los mismos discípulos no lo experimentaron así. Lo crucificaron un día viernes. Pasa el día sábado sepultado. Ese día de incertidumbre, ese día de confusión, ese día de angustia en que de repente ellos también se sintieron abandonados por Dios. Y luego el domingo Jesús resucita, ¿no? Entonces creo que es una disciplina espiritual demorarnos en esos momentos más incómodos de la historia de Jesús y del círculo de la experiencia vivida, ¿no? Para que cuando otros están pasando por ese momento, sepamos también deambular por esas zonas y por ese momento tan difícil. Muy bien. ¿Alguien más? Hola. ¿Sí? Hola, Jonathan. Te escuchamos. Hola, Jonathan. Soy Giovanni.
Bueno, yo tengo un pequeño criterio Ujú. en relación cuando estabas diciendo de si Dios se aleja, se podría decir, para que sintamos su ausencia, ¿no? Eh, bueno, yo pienso que sí, y es bastante intencional de parte de Dios, tal vez como para saber cómo volvemos a Él, ¿ya? Porque si nosotros no sintiéramos esa ausencia de Dios, si no fuera algo real que podemos sentir en el interior, en nuestro corazón, o sintiéramos el ejercicio contrario, que bueno, siempre estamos sintiendo la presencia de Dios, entonces no tuviéramos esa necesidad suprema de correr tras de Dios cuando no lo sentimos. Entonces yo creo que eso es algo completamente real para volver desesperados, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, ¿no? Y es algo completamente que se siente, es algo físico, se podría decir, ¿no? Y esto es justamente para que podamos tener necesidad de Él, ¿no? Para que podamos recurrir a Él. Y Dios quiere eso justamente, ¿no? Que sintamos eso y que lo que primero que hagamos es recurrir a Él. Cuando sintamos esa ausencia. Muy bien. Un escritor del siglo IV o V, si no me equivoco, Gregorio de Niza, dice que nosotros no deberíamos esperar sentirnos saciados nunca de la presencia de Dios en esta vida. O sea, sentirnos completamente llenos de Dios o sentir tan plenamente la presencia de Dios que no tengamos más necesidad de Él. Porque si sentimos así, es probable que hemos llenado un vacío en nosotros con algo más que nos está engañando, ¿sí? Porque apenas vamos a sentir la plena presencia de Dios ya en la nueva creación, cuando Dios mora entre nosotros y no habrá falta el sol porque Él será la luz que alumbra todas las cosas. Entonces, si de alguna forma nos sentimos plenamente satisfechos o que no nos haga falta algo más, o no estamos ansiosos por buscar más de Dios o de ir detrás de Dios, es probablemente que estemos distraídos o hemos comido el cuento de la idolatría. Hemos ido detrás otros dioses, ¿no? Muy bueno lo que vos decís. Jonathan. ¿Sí? Aquí creo que es muy fácil para nosotros sentir este abandono del cual David está hablando en el Salmo, ¿no? En el grupo nuestro, Anita mencionó, claro, muchas veces pasa que oramos y no vemos respuesta. Entonces, eso es como Dios no me está escuchando, está lejos, simplemente pero además, como no lo vemos, es muy fácil llegar a la conclusión de que me ha abandonado. Muchas veces podemos sentirnos culpables quizás por algo malo que hemos hecho y nos somos merecedores incluso de ese abandono. O en momentos de angustia y no vemos la respuesta, entonces es muy fácil para nosotros sentir ese abandono, pero el abandono real, esa es otra cosa, ¿no? Y creo que eso está a lo que creo que a lo que estás apuntando tú en este salmo es este sentir que David tiene de abandono, no de que realmente esté abandonado, sino que eso es lo que él siente. La realidad es otra, ¿no? Pero claro, es muy fácil tener ese sentimiento de abandono. Me acuerdo de las palabras de Pablo cuando estaba hablando con toda esta gente idólatra en la ciudad de Atenas y dijo, y este Dios que ustedes no conocen no está lejos, no está lejos. Tal cual, muy bien. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 28 después de la gran comisión? ¿Cuál es la promesa de Jesús? Siempre estaré con vosotros.
yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Todos los días. Entonces, podamos reconocer la dificultad humana, la experiencia humana, porque la Biblia reconoce y nos da palabras para describirlo. Les ahorro la lectura de Moltmann que les iba a hacer, pero básicamente dice que Jesús no dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque siente autocompasión. No dice Jesús, pobre de mí, Dios me ha abandonado. ¿Sí? Qué digno soy de lástima. Sino que Jesús le reclama a su Padre que continúe la obra que había comenzado con él. ¿Se acuerdan que en el Salmo 22 dice que Dios había sido fiel? En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti clamaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice este autor? Jesús no le reclamas al Padre porque está ausente y porque le hace sentir mal. Sino dice, ajá, Dios, ajá, actúa, vení, terminar la obra que has comenzado en mí. Jesús no está tan preocupado por sí mismo porque conoce a su Padre. Sabía que iba a resucitar. ¿Sí? Sabía que Dios le acompañaba en ese momento porque Dios le acompaña y lo resucita. Dios no lo abandona del todo a Jesús. Sin embargo, le está invocando a Dios para que Dios actúe y que muestre la misma fidelidad que siempre ha mostrado con su pueblo, ahora en ese momento también, su momento de angustia. Entonces, Jonathan, esta no es la idea detrás de la historia de Pasos en la Arena. Ay, no sé. De que ¿Vos sabés la historia? Bueno, que la persona que salió con esa pintura y todo eso, ¿no? El reclamo al último era ¿por qué me abandonaste? Porque en un momento habían dos pares de pasos en la arena, pero vi que durante este momento en mi vida que solamente había un par de estas huellas en la arena, no pasos, huellas en la arena. ¿Y por qué me abandonaste en esa época? Y el Señor responde, no, ese fue el momento en tu vida cuando yo te tuve que alzar. No es que Dios no es que el Señor lo había abandonado, sino que el Señor lo estaba sosteniendo en ese momento. Era su percepción, la percepción de la persona era de que Dios lo había abandonado, pero no era eso, era solamente su percepción. No era la realidad. Muy bueno. Jader, te escuchamos. En el Antiguo Testamento, nuestro Padre amado, Él prometió no dejarnos nunca. Y dice, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y en el Nuevo Testamento dice nuestro amado Salvador, yo estaré con ustedes, no teman también, les dice. Hasta el fin de los siglos estaré con ustedes. Entonces tenemos que tener una fe ciega en esas palabras porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras de nuestro Padre Eterno y de Jesús no pasarán. Amén, mi hermana. Hermano Jader. Bien, bueno, yo solamente tenía así como una duda, partiendo de es que ayer mencionaste tú una palabra, y lo vimos en el video, creo, sobre la relectura. No sé si los salmos, en ese ejercicio de releerlos, en ciertos momentos de angustia, ayudaban a expresar cuán profundo era el dolor del individuo, de la persona. Digo esto porque se mencionó la relectura en relación al exilio, creo que lo vimos en el video también, o sea, el pueblo en el exilio usa los salmos como para expresar su dolor y es un aliento, es una piedra de apoyo. En la historia de los hebreos vemos ciertos momentos en donde ellos están atrapados y posiblemente
llegan a esas conclusiones de abandono. Por ejemplo, hay quienes han hablado sobre del Dios domesticado, que uno a veces domestica a Dios en el sentido de que Dios tiene que estar aquí y si está aquí, entonces lo siento conmigo y quiere decir que yo estoy en su compañía. Pero el salmista nos ayuda a nosotros a ampliar nuestro sentido a ver a Dios en todos los lugares. Salmo 139, ¿no? ¿A dónde iré de tu espíritu? Entonces creo que eso da ese cambio a la incertidumbre que trae la prueba al pueblo, de entender de que Dios está también con ellos, no importa si están en el exilio. Entonces siempre veo esos dos movimientos como tú lo presentas, de que, ok, me siento abandonado, pero en realidad no es así. O sea, es mi dolor, mi profunda necesidad de Dios, pero eso no limita la presencia de Dios. Entonces, creo que Jesús en la cruz, clamando y citando este texto, no es algo como recitarlo de memoria, sino que él está expresando realmente lo doloroso que es cargar con todo el peso del mal humano. Que Dios está ahí, siempre estuvo con él, platicaba con él. Es imposible que en un momento en que ya él esté en la cruz, ya Dios se hizo enemigo, como enseñaban la teología en los siglos pasados. O sea, solo porque miró su pecado, el pecado de nosotros en él, entonces Dios apartó su rostro y lo abandonó. Que de hecho yo crecí con esa idea, pero obviamente uno se da cuenta que en realidad mostrar o expresar estos salmos así, definitivamente tienen que ser no una incertidumbre, sino una realidad de que está sufriendo, de que hay dolor ahí, de que hay una angustia profunda. Entonces, a veces uno siente la ausencia de Dios porque hay incertidumbre, no sabe qué esperar, se va a sanar, no se va a sanar, ya lo abandonó Dios o no lo abandonó. Creo que los salmos nos muestran que está muy claro quién era Dios. Jesús sabía quién era su Padre. No había ninguna incertidumbre, pero expresa que está abandonado por ese gran dolor. Y yo creo que es bien acertado, bien profundo el que Jesús haya dicho esas palabras del Salmo 22. Muy bien. A veces parece que quisiéramos rescatar a Jesús de su humanidad, ¿no? No quisiéramos que Jesús fuese tan humano o capaz de sentir tanto dolor. Pero lo hermoso y la buena noticia es que Jesús fue tan humano como lo somos nosotros. Y experimentó lo más profundo de dolor como podríamos también nosotros, pero siendo Dios. Entonces, por eso le alabamos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario en cuanto a este salmo antes de avanzar a la conclusión del taller? También puede ser de que nosotros los seres humanos nos sintamos alejados de Dios porque somos débiles. Así es, mi hermana. Yo soy muy débil. No confío lo suficiente, no lo tengo presente lo suficiente. Es verdad. Y los salmos ayudan a cultivar más conciencia de Dios. Ajá, hermano. Quiero comentar mientras estaba escuchando los comentarios de mis hermanos. Estaba pensando en que la dificultad humana es como que siempre va a estar acompañándonos, es como un aliado siempre en nuestras vidas, pero al mismo tiempo es como el gatillo, un motor motivador de que a través de eso podemos también reflexionar y buscar a Dios. Es como, si lo llevamos en la parte positivo de que en el dolor a veces experimentamos la profundidad que Dios puede hacer en nuestras vidas. Eso quería ver, eso lo estaba visualizando prácticamente. Muchas veces pedimos de que no haya dificultad, pero la dificultad está como aliado siempre en nuestras vidas mientras estamos en esta vida terrenal.
en el propósito de buscar a Dios también. Eso es mi breve comentario. Hermano Jonathan, un comentario pequeño. Por favor. Se me viene a la mente con esto de los reproches, ¿cierto? Y que a veces creemos que nuestros problemas personales son los más grandes del mundo. Se me viene a la mente Job, porque él igual reclamó siendo justo y después Dios le da una explicación sumamente abundante, ¿cierto? Que el mundo no gira en torno a él, pero que igual lo estima de igual manera y igual le da la importancia que se merece, pero hay un mundo más grande que nuestros problemas. Claro. Total. Muy bien. Un consejo pastoral, antes de pasar a otro tema. Si alguien siente que está experimentando la ausencia de Dios, no los retes, no los regañes. Mostrarles ese salmo. Y decirles que en algún momento Dios quiera que puedan pasar a la segunda etapa, que puedan pasar la página, a la alabanza y a la gratitud. Y está bien recordarles que Dios ha prometido estar con nosotros, porque es verdad, también tenemos esos recursos, tenemos esa palabra, como dijo la hermana Anita. Pero presentarle este salmo para que sepan que no son los primeros ni los únicos que han pasado por este tipo de situaciones. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal, Fernando, en vez de tomar un descanso si termino temprano? ¿Estaría bien? Muy bien. Hoy es viernes, hemos trabajado toda la semana. Como dicen por ahí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Para algunos es como motivo de alegría y para otros a terminar con unas lecciones de acción. Me parece que es una manera importante de terminar nuestro tiempo juntos en los salmos. La oración es esencialmente un encuentro con el Dios de la vida. ¿Sí? Un encuentro con Dios. Y más vale que ese encuentro se dé entre dos personas reales. ¿Sí? Más vale que ese encuentro se dé entre dos personas reales. Por eso podemos pedir nosotros ayúdame, Señor, a presentarme delante de ti tal cual soy el día de hoy. Ayúdame a presentarme ante ti tal cual soy. No como si fuese otro o si fuese mejor de lo que soy. Y la siguiente oración podría ser: ayúdame, Señor, a conocerte tal cual eres y no imaginarte de otra manera. ¿Sí? Que sea el yo real quien habla, al Dios real quien escucha. ¿Sí? Muchos ateos, filósofos, psicólogos, Freud, Nietzsche, hablan de que nosotros proyectamos hacia Dios lo que nosotros quisiéramos que existiera. Y cuando oramos a Dios, estamos orando a alguien que hemos imaginado nosotros, que en realidad no existe. Y es un peligro, la verdad. Pero los salmos nos ayudan a orar al Dios que realmente existe, a Yahvé, el Dios de Israel, el Dios libertador, el Dios consolador, el Dios que es nuestro pronto auxilio en momentos de dificultad. Entonces, que nuestra oración sea un encuentro verdadero entre dos personas que realmente existen. Nosotros, tal cual somos, no una versión fingida, sino nosotros tal cual somos con el Dios que realmente existe. La oración trae nuevas responsabilidades. Si ustedes creen que se están liberando de la responsabilidad de vivir de una manera centrada en Dios, al orar y entregar las cargas a Dios, muchos no han entendido de la oración. ¿Sí? Si oramos y pedimos ayuda a Dios,
nos estamos comprometiendo a recibir esa ayuda de la forma que Él la quiere mandar. ¿Sí? Muchas veces quisiéramos de alguna forma depositar en Dios toda nuestra angustia, toda nuestra necesidad, y Dios capaz diga, bueno, lo importante ahora es que vos cambies, que vos seas transformado, que vos aprendas a perdonar, que vos aprendas a reconocerme, que vos aprendas la obediencia como hijo, como hija. Y eso trae responsabilidad para nosotros. Pero también la oración nos lleva a la plenitud humana. Las personas más deshumanizadas que hay son las personas que no hablan con su creador. Son las personas que no se ven como creación maravillosa de Dios. Son las personas que no saben que Dios los tejió en el vientre de sus madres. ¿Sí? La oración nos lleva a ser plenamente humanos, porque nos ubicamos delante del Padre amoroso que nos creó, que nos amó, que nos rescata, que nos salva, para que podamos vivir la vocación que nos ha dado, que es reflejar su verdad, su belleza, su imagen, su gloria acá en la tierra. Entonces la oración es clave para que podamos ser realmente y plenamente humanos acá en la tierra. Dios en la oración puede regalarte una sensación de su presencia o no. ¿Sí? Dios no promete sensaciones, ¿sí? No promete que siempre que orás vas a sentir ciertas cosas o le vas a sentir cerca, ¿sí? No promete sensaciones, promete su presencia. Pero eso no quiere decir, como hemos venido diciendo, que lo vas a percibir o que lo vas a sentir presente. Dios está en su derecho de hacerse presente en silencio, si así Él lo desea. Dios está en su derecho de hacerse presente en el silencio. ¿Y qué requiere de nosotros? Un voto de confianza. Requiere fe. Requiere nuestra confianza en Él para que el encuentro se dé. Porque en la oración no es solamente nosotros hablando con Él. ¿Sí? No es que solamente le contamos nuestros problemas, le contamos lo que queremos, lo que necesitamos. No solamente le adoramos o confesamos nuestros pecados, sino también escuchamos a Dios en la oración. Entonces debemos aprender a hablar y también guardar silencio ante Dios, para que Dios pueda responder, para que pueda guiar nuestros corazones, para que podamos prestar mayor atención a sus palabras, a su voluntad, para con nuestras vidas. Debemos aprender a ser sinceros con Dios y no mentirle, ¿no? Dios no quiere nuestra falsa piedad. He visto hermanos que queriendo hablar tan elocuentemente a Dios, se les enreda la lengua. Podrían decir papá o padre, hemos pecado. Pero prefieren lanzar títulos, prefieren ensalzarlo de una manera espectacular, Reina Valera 1600, y en todo esto está mostrando una falsa piedad. No siempre, por supuesto, todos somos diferentes, tenemos diferentes formas de orar, pero puede ser señal de falsa piedad. Pero la verdad es que Dios nos ama tal cual somos. Y nos quiere escuchar tal cual nos expresamos delante de Él. Por eso debemos ser sinceros con Él. Es súper interesante cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, comienza diciendo pater o padre. Esa es la primera palabra. En el mundo antiguo, en el mundo de Jesús, para poder invocar a un Dios o a un César, a un rey, tenías que presentarte con todos los títulos para que el rey comenzara a escuchar tu petición. Entonces, para
acercarte al César, tenías que decir, César Augusto, emperador del Imperio Romano, hijo de Augusto, vencedor de los territorios de Asia Menor, y así pasa el tiempo y terminas el título y recién formulas tu petición al César. Y habían dioses que no respondían a menos que dabas todos los títulos. Y Jesús, cuando enseña a sus discípulos a orar, ¿qué dice? Padre nuestro. Y arranca de una vez pidiéndole a Dios. Entonces Dios no quiere nuestra falsa piedad. Nos ama tal cual somos. No nos preocupemos tanto por impresionarlo a Él, sino que seamos sinceros y pasamos a su presencia confiadamente, como dice la palabra, a su trono de gracia, esperando recibir ayuda en el momento preciso. La oración, un gran desafío. Y este es el desafío que me gustaría dejarles a ustedes. Que podamos unir nuestra vida con nuestras oraciones. ¿Sí? Que podamos ser coherentes con lo que le pedimos a Dios, con lo que realmente queremos. ¿Sí? A veces cuando oro, le pido a Dios que tome control de mi vida, pero a las 2 horas estoy viendo cómo resuelvo solo. ¿Sí? Busquemos esa coherencia en que nuestras oraciones que sean un verdadero reflejo de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros creemos, y que nuestras vidas puedan seguir en consecuencia con eso, unir nuestras vidas y nuestras oraciones. En otras palabras, vivir una vida de oración, que podamos vivir los salmos. ¿Sí? No siempre vamos a vivir el Salmo 23. No todos los días podemos recurrir a este salmo para consolarnos. Vamos a tener días Salmo 22. Y a veces vamos a querer matar al vecino, tipo Salmo 109. Vamos a pasar por distintas etapas de la vida, vamos a pasar por distintas emociones. Pero todas estas emociones, todas estas circunstancias, todas estas etapas de la vida cristiana, que la vivamos ante Dios, que involucremos a Dios en nuestra vida, como Él también nos quiere involucrar en su vida. ¿Sí? Por eso nos permite continuar el ministerio de Jesús acá en la tierra hasta que Jesús vuelva a buscarnos. Entonces, quiero agradecerles mucho el tiempo que han comprometido para estar, para aprender de los salmos. Aprecio mucho los salmos que escribieron, que compartieron, y a los demás hermanos y hermanas que mandaron los salmos con anticipación, y especialmente los comentarios, que han sido muy enriquecedores acá.